A 5 días, faltan 5 días para lo que será la segunda vuelta presidencial en Colombia y el gobierno de Petro ha expedido un decreto para, según ha explicado, fortalecer las garantías de transparencia durante la jornada y reducir riesgos asociados a la compra de votos o presión sobre los electores, que ha sido denunciado ya también en campaña, durante la instalación del punto de mando unificado cibernético en la dirección de la policía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha explicado las restricciones impuestas para la jornada y ha agregado que las autoridades van a activar todas las capacidades de monitoreo de defensa cibernética para detectar campañas de desinformación, noticias falsas o intentos de afectar la confianza en el proceso democrático. Toda la fuerza pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrán 248.000 hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional y 160.000 más estarán en actividades de apoyo para un total de 408.000 hombres y mujeres. Reconocemos los riesgos y por ello es que desplegamos un plan. Reconocemos los riesgos, pero también reconocemos que hay la capacidad de todo el Estado para mitigarlos. Desde hace más de un año venimos trabajando con este plan Democracia, pero también se han tomado otras decisiones. Una de ellas es un decreto que invita a todos los votantes a hacerlo de manera libre y transparente, pero también toma unas medidas como prohibido el uso de celulares o de cámaras fotográficas en los puestos y las mesas de votación. Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del constreñimiento. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha hablado también de la más reciente denuncia sobre constreñimiento electoral por parte de grupos armados ilegales en el departamento del Caquetá, de cara a lo que van a ser estas elecciones del próximo domingo. Una de las principales amenazas que hemos escuchado recientemente y que hemos tomado atenta nota tiene que ver con el constreñimiento. Por ello, la acción de la fuerza pública está enfocada a actuar y a neutralizar esa posibilidad, ese riesgo que se ha manifestado de constreñimiento. Respecto a los riesgos que mencioné el día viernes de unas posibles acciones violentas de vandalismo, de bloqueos a los servicios públicos, obedece a todo el análisis que se ha hecho a través del Centro Integrado de Información de Inteligencia Electoral, que ha sido también contrastado con las diferentes juntas de inteligencia conjunta que hemos adelantado, la reunión con los diferentes organismos, las diferentes alertas, incluso lo que ha expresado la MOE, que en las redes sociales se encuentra un lenguaje humillante, de odio, de irrespeto, que puede incitar a algunas de esas personas radicales a generar algunos disturbios. De operaciones militares y procedimientos especiales de policía contra el grupo criminal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura disidente de las FARC con la que mantiene diálogos de paz. Uno de los puntos centrales del decreto es la orden de suspender temporal y de manera focalizada las operaciones militares y ofensivas especiales de la policía contra disidencias. El decreto también establece que durante este periodo el grupo armado no podrá realizar acciones ofensivas contra la fuerza pública ni desarrollar conductas que puedan interpretarse como incumplimiento a los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogos. El decreto refiere la instalación de la zona para la capacitación integral y de ubicación temporal en Putumayo que el gobierno pactó con la disidencia y contempla el traslado de al menos 100 hombres. Organizaciones como ASO Capitales advierten que las decisiones relacionadas con la seguridad territorial deben estar acompañadas de mecanismos claros de seguimiento y coordinación con las autoridades locales. Y a esta hora sobre el tema vamos a consultar a Hugo Acero, él es sociólogo, también experto en temas de seguridad, de justicia y manejo de crisis. Gracias por acompañarnos aquí en el programa de la tarde, bienvenido. Gracias por la invitación y a la orden. Quiero empezar con algo que escuchaba del ministro Sánchez, ¿no? Decía, bueno, en redes sociales se ha detectado lenguaje violento, incitación a que las personas pues acudan a cometer cualquier cosa impropia en lo que resta de campaña, en los días que restan antes de las elecciones, y lo que va a ser la elección presidencial en sí, la segunda vuelta. Pero me pregunto yo, se ha visto también
durante la campaña, desde la primera vuelta, al propio presidente Petro con expresiones de ataque en contra de sus contrincantes y demás. ¿Qué decir de este decreto que dice pues el gobierno de Petro será para salvaguardar a los votantes el próximo domingo? Bueno, lo primero que hay que decir es que el presidente, digamos, ha estado casi como jefe de campaña. O sea, ha fungido de manera directa el tema de liderar la campaña del candidato Iván Cepeda, de su candidato. Entonces, eso primero es ilegal, pero no le ha importado. La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención, el Consejo de Estado ha llamado la atención, pero parece que el presidente, y así ha sido con otras órdenes judiciales, realmente desconoce, digamos, estas autoridades y sobre todo desconoce la Constitución y la ley en donde no debería participar en política. Ese es un primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con el constreñimiento que habla el ministro de Defensa. La verdad es que sí, desde finales del año pasado se han utilizado los diálogos de paz, las mesas de diálogo de paz con distintos grupos armados al margen de la ley y de grupos delincuenciales como una forma electoral para presionar. Inclusive uno de los generales de la fuerza militares lo sacaron porque públicamente reconoció que estas fuerzas, digamos, armadas ilegales, venían carnetizando y presionando a la población para que votaran precisamente por el candidato del gobierno. Y eso, además de ser tremendamente ilegal, pues no se ha podido controlar. Y creo que el decreto, pues, se limita a una medida un poco, diría, limitada, casi que inocua, como no tomar foto al voto, cuando de hecho, digamos, en los territorios donde tienen presencia estos grupos armados, la presión para votar por el candidato del gobierno ha sido muy alta. Ya. Ahora, Hugo, ahí justamente quiero llegar. Si la compra de votos suele pactarse, antes de que el ciudadano llegue a lo que es el cubículo, ¿qué evidencia podría tener en este caso el gobierno de Petro de que prohibir fotos del tarjetón va a reducir de manera significativa algún tipo de delito? ¿No va a terminar esto afectando a los votantes que usan el celular para otras razones, no? No, la verdad es que está prohibido utilizar en el cubículo el celular en el proceso electoral, precisamente evitando, sobre todo en áreas urbanas en donde la gente paga por el voto y quieren que le muestre una evidencia de que efectivamente votó por el candidato que se le había dicho. Entonces, de esa manera se controla. Y esa es una orden general, o sea, una ley, está dentro de la ley y desde luego no se puede utilizar. Insistir sobre ella, sobre todo en territorios donde hay alta presencia de grupos armados irregulares, pues desde luego que es una medida un poco limitada, si se quiere, para hacerla cumplir. Pero digamos, el gobierno está en su derecho de creer que este solo decreto puede evitar lo que ya es inevitable y es precisamente la participación armada de algunos grupos en favor de un candidato. Hugo, pero aquí, a ver, y quiero detenerme, si el objetivo es proteger, por ejemplo, el secreto del voto. Yo entiendo lo que usted dice, ¿no? Por ley no se puede utilizar el celular, está bien ya, se opta por restringir el uso del celular en el cubículo, pero ¿qué pasa con el fortalecimiento, por ejemplo, de sistemas de inteligencia, investigación sobre redes que financian y organizan lo que es la denuncia de compra de votos, porque ya se lo ha denunciado que son estructuras que realmente sostienen esta situación y ponen en amenaza a todo el que va a votar, que ya no es de manera libre, sino presionado de alguna forma? Hay diferencias territoriales y diferencias territoriales en donde tenemos que reconocer que en los últimos años, y no solamente en los gobiernos, en los periodos de gobierno del presidente Gustavo Petro, los grupos armados ilegales tienen no solamente presencia, sino control territorial. Y casi un control territorial total. Y han crecido y hay gobernanza en esos territorios. Son los que gobiernan, son los que deciden, están carnetizando. En esos lugares, pues desde luego no va a funcionar ese tipo de controles que ya ha establecido. Inclusive ni siquiera acciones previas, como lo mencionas, de inteligencia, de investigación, de control de la fuerza pública de esos territorios, ha inhibido
la participación directa de estos grupos armados en el proceso electoral. Ahora, a nivel urbano es mucho más fácil controlar ese tipo de elementos, porque, digamos, hay muchas más autoridades, hay mucha mayor presencia, digamos, de policía, de fuerza pública y de autoridades de control en los puestos electorales. Pero a nivel rural, hombre, hay varios municipios, ya se ha hablado de varios municipios en donde casi que la votación fue el 100% de casi en todas las mesas por un candidato, y en este caso el candidato del presidente, y eso es territorio donde hay presión armada. En Colombia, ¿quién supervisa, por ejemplo, que la policía aplique estas medidas con criterios uniformes, sin sesgos políticos, especialmente en regiones donde históricamente han existido denuncias de intervención indebida, violenta de autoridades o de grupos al margen de la ley, grupos criminales en procesos electorales? Ha habido procesos electorales en donde efectivamente acciones de la policía, digamos en términos de investigación, ha logrado detener y poner a disposición de la justicia inclusive a personas muy importantes desde el punto de vista del mundo político por esa participación ilegal, por la compra directa de votos, e inclusive se ha decomisado dinero en cajas de varios millones que se transportan, y eso sucede en los distintos procesos electorales, en unos más que en otros y en unos territorios más que en otros. Ahora, la policía, desde luego, en su gran mayoría es una institución profesional que precisamente no solamente garantiza la seguridad del proceso electoral, que no se atente contra él, sino que también, junto con la Fiscalía, desarrollan una labor importante en términos de investigación criminal. Pero las acciones de estas dos autoridades, pues desde luego hay que reconocer que hay territorios en donde son tremendamente desiguales, casi que allí no se puede ejercer control, sobre todo porque en esos territorios hay un control armado desde antes del mismo proceso electoral que se ha venido fortaleciendo en los últimos años. Claro, ¿cómo responde o debería responder en este caso el gobierno a quienes sostienen que justamente estas medidas están atacando un poco los síntomas de una corrupción o posible corrupción electoral, pero no unas causas estructurales, porque eso existe, el clientelismo, financiaciones opacas de campañas, también la pobreza y el hecho de la presión que existen en algunas zonas de Colombia que alimentan o forzan lo que es la compra de votos? Sí, digamos que es una cultura política corrupta que se ha venido dando, como los niveles clientelares que también existen casi que de soborno por parte de los gobiernos a la hora de tratar de aprobar leyes, sobornando a los congresistas. Digamos que hay una serie de prácticas ilegales aún dentro de la democracia colombiana que no se han podido erradicar. Ha avanzado mucho en los últimos procesos electorales el voto de opinión, ha avanzado mucho, digamos, la mayor conciencia de las personas a la hora de votar, pero hoy estamos en un proceso electoral movido más por las pasiones, por la emotividad, por la agresividad, menos que por los planes o por las propuestas. Realmente este ha sido un proceso electoral en donde las propuestas, los planes y, digamos, los planes de gobierno bien estructurados de los candidatos han pasado a segundo plano, y más bien hoy son las redes y las injurias y las calumnias y casi que la agresión verbal en redes y de manera directa lo que ha alimentado este último proceso electoral. Realmente estamos en una situación, digamos, de deterioro, si se quiere, de la democracia en términos de la manera como hoy se está desarrollando este proceso electoral. Voy a agradecerle, está con nosotros Hugo Acero, sociólogo, experto en temas de seguridad, justicia y también manejo de crisis. Gracias por estos minutos con la tarde de NTN 24, Hugo. Con mucho gusto y feliz tarde, que estén muy bien.